Hola amigos y amigas, Buenos días. Somos Alex y Daniela y hoy os traemos el vídeo resolviendo todas vuestras dudas. Como prometimos el pasado domingo. Bueno amigos, vamos a empezar a resolver las preguntas que nos hiciste el fin de pasado. Bueno, de las primeras, cómo surgió la idea del barco y también cuál es nuestro plan de viaje y nuestro plan de vida. Pues poco a poco las vamos a ir contestando, pero bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Surgió hace muchos años. Esto es un sueño que llevo persiguiendo mucho tiempo. Viene desde que en Ibiza vi los veleros por primera vez fondeados y cómo la gente vivía en ellos, y siempre me ha gustado esta idea, siempre me había parecido inaccesible. Claro, aquí entro yo, que yo lo conocía él hace 7 años, me contó su plan, su idea. Yo no había tenido contacto con barcos, jamás me había interesado por los barcos y bueno, pues me contó todo esto. Yo le decía que sí, al principio, a todo. Bueno, nunca me he puesto a esto porque me gusta, pero yo pensaba que era un sueño de estos pasajeros, que no iba a ser. Pero pues poco a poco al final las luchas, ¿no?, para conseguir lo que quieres. Y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos 4 años fuera de Mallorca. Intentando ahorrar, mejorar nuestra carrera profesional para poder permitirnos este sueño. Sí. Entonces, ahora por fin se ha hecho realidad. Y ahora os contaremos más o menos todo lo que hemos sufrido y lo que nos queda por hacer para cumplir este sueño de verdad. Segunda pregunta. ¿A qué nos dedicamos? Pues actualmente yo cuido niños. Bueno, y diréis, ¿cómo cuidando niños puedes llegar a ahorrar tanto? Tal? Sí. En Irlanda, aquí sí. En Irlanda es posible porque cuidar niños es considerado un trabajo como otro más. Y luego, pues aquí el señor. Yo soy mecánico de aviones, empecé en Mallorca, bueno, antes obviamente había estudiado eso en Barcelona y luego aquí sigo haciendo lo mismo. Soy mecánico de profesión desde hace muchísimos años, empecé con las motos, luego los coches, he acabado con aviones porque quería un futuro un poquito mejor. Nos preguntáis, ¿cuál es nuestro plan de viaje? ¿Cuáles son los destinos que queremos? Bueno, a ver, el plan de viaje, como no sé si hemos mencionado ya, es traer el barco aquí, vivir en Dublín durante una temporada y seguir ahorrando. Aquí hay un problema en Dublín, que se cobra muy bien, pero los alquileres están por las nubes. Entonces nuestra idea es traer el barco aquí para vivir en él, seguir acabándolo de preparar para poder zarpar y ya dar la vuelta al mundo. Y durante este tiempo pues volver a ahorrar, porque nos habremos dejado todos nuestros ahorros en restaurarlo, para ya poder dar la vuelta al mundo con un colchón y poder subsistir de nuestros ahorros. Y nuestra idea es, en su momento, de aquí a 2 años o 3, o el tiempo que haga falta que estaremos aquí para conseguir estos ahorros, saldremos desde las Canarias hasta el Caribe, que es la ruta típica que hace la gente que cruza, no primero cruza el Atlántico. Pero en principio es traer el barco aquí, vivir en Dublín, que eso tampoco va a ser fácil. No. Porque claro, vivir en Dublín, que es un país muy lluvioso, en un barco, pues va a ser otra aventura. Frío, lluvioso, humedades... Ya veremos. Ya veremos. Entonces, la siguiente pregunta. La financiación antes y durante el viaje que nos habéis hecho. Pues la financiación de antes básicamente es haber ahorrado, porque necesitábamos un buen colchón para poder primero comprar el barco y luego restaurarlo, y después, pues como ya hemos contado, dependeremos de unos ahorros que ya empezaremos a remontar una vez el barco esté aquí y vivamos en él, que los alquileres, como ya hemos dicho, valen casi el doble que lo que vale el amarre. Entonces con eso ya nos ayudará a ahorrar un poquito más. Seguimos con tiempo recorriendo el mundo. Pues realmente esto no lo tenemos claro, porque esto es una cosa que va a ir surgiendo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor llegaremos a un lugar donde nos gusta mucho y nos gustaría pasar más tiempo. Resulta que a lo mejor encontramos un trabajo allí, podemos alargar el viaje. El plan es abierto, no tenemos un tiempo determinado en el que queramos dedicar a eso y luego volver y... Claro. Yo soy de la idea que no hay que planificarlo tampoco tanto, porque siempre pueden surgir cosas, o yo qué sé, que se nos haya roto algo y tengamos que invertir más tiempo en ese lugar y X. Entonces, cuanto más abierto lo tengamos, pues creo que también es mejor psicológicamente hablando. Esa es más o menos nuestra idea, pero bueno, ya veremos. Si nos enamoramos de algún lugar, a lo mejor pues nos quedamos, nunca se sabe. En el peor de los casos, ya dejando de lado que tengamos una avería tan gorda en el barco que no podamos seguir, va a ser entre 1 y 2 años. Esta es la idea más o menos que tenemos pensada mínimo, pero no hay máximo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, porque si no nos enrollamos mucho. ¿Cuánto nos ha costado el barco? Que aquí muchos de vosotros nos habéis hecho esta pregunta desde el minuto 0.
Antes de decirlo, vamos a comentar que este barco, en particular, el Amel, ¿por qué lo elegiste? Bueno, elegí este barco por varias razones. La primera de ellas es porque está fabricado por un diseñador que dio la vuelta al mundo antes de montar este astillero, y en ese momento esos barcos eran muy evolucionados y pensados exclusivamente para viajes transatlánticos. Para ello, dota de un casco muchísimo más gordo de lo normal, la fibra es biaxial, no es entrelazada, y hay una serie de detalles que este barco tiene que están exclusivamente pensados para viajes largos y no para turismo costero. Esto y la buena reputación que tienen estos barcos de toda la gente que los ha tenido nos dio... Bueno, pues el empujón, ¿no? Para decidir comprarlo. También tenemos que decir que este barco, bueno, como dato curioso, pues que se fabricaron 200, me comentaste. Se fabricaron 200 de este modelo, luego está el Santorini, luego está el Sharky, pero el Amel Maramu se fabricaron solo 200 cascos desde el 1979. El nuestro es del número 64. Por lo tanto, no es ni de los primeros que seguramente a lo mejor aún estaban aprendiendo cómo diseñarlos, ni de los últimos que obviamente ya salen más caros porque son más nuevos. Claro, entonces a todo esto sumado que prácticamente hemos comprado un casco porque tenemos que cambiar todo, bueno, le estamos cambiando ya todo. Pues ¿qué? ¿Cuánto nos ha costado el barco? El barco nos ha costado 39.500 euros. En ello, obviamente, no estamos contando lo que nos cuestan los viajes ni lo que nos cuesta restaurarlo. Nosotros pensamos que para lo que es el barco está bien de precio. Claro, la gente que sabe de barcos y que está interesado en este mundo, pues creo que comparten este pensamiento, porque mucha gente también nos lo ha comentado, que es un barcazo y que el precio está muy bien. También es verdad que estamos restaurándolo todo nosotros. Nos estamos ahorrando la mano de obra. ¿Cuánto vamos a invertir? Bien, este barco en el mercado, en buen estado, está alrededor de los 85.000 a 120.000 y te puedes encontrar de todo. Pero por 85.000 lo que te encuentras es un barco en bastante mal estado, a lo mejor en condiciones de navegación, pero sin motor nuevo, las velas por cambiar, la dinghy rota y mucho equipamiento eléctrico desfasado, antiguo. Entonces, el barco que hemos comprado, restaurándolo y dejándonos el dinero justo para tenerlo renovado en todos los aspectos, creemos que nos va a costar alrededor de 90.000 en total, contando los 39.500. Pero obviamente con eso no contamos ni la mano de obra ni quizás las vacaciones que estamos gastando dedicadas a ir a arreglarlo a Grecia. Entonces, todo eso hay que contarlo, pero vamos a tener por un precio de mercado de un barco de segunda mano en mal estado, vamos a tener un barco nuevo. Claro, y aquí se añade que nosotros conoceremos este barco pues a la perfección. Porque, de principio a fin. Sí, y yo ya he empezado, porque yo que no tengo contacto con barcos, no tengo ni idea, pues en estos 2 viajes que hemos hecho, pues he aprendido un montón, ya sé dónde va todo, que aún seguimos aprendiendo los dos, pero no sé, nos hace sentir pues más seguros, ¿no? Que al final sabremos dónde está todo si pasa algún problema. Sí, tengo que remarcar que no soy mecánico de barcos, soy mecánico de motos, coches y aviones, pero barcos nunca he estudiado para ello, por lo tanto también estoy aprendiendo detalles que solo están en la náutica y ya hemos cometido errores en ese aspecto. ¿Cuánto hemos ahorrado y cuánto nos falta? Tema que todo el mundo siempre le interesa mucho. Sí, como hemos dicho, llevamos 3 años viviendo en Dublín porque directamente en Mallorca nuestra capacidad de ahorro era nula. Entonces decidimos emigrar para la experiencia, mejorar el idioma y bueno, cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que podíamos ahorrar muy rápido. Sí. Y básicamente también tengo que decir que Dublín tiene una oferta de ocio que no es lo que más nos apasiona, entonces también nos ayuda a ahorrar más porque no estamos saliendo y gastando lo que gastábamos en España. Esto todo ayuda a que nuestra capacidad de ahorro sea superior. Otro ejemplo de cómo se puede ahorrar, no tenemos coche aquí, tenemos una moto, es cierto, porque sí que es verdad que necesitas un vehículo para moverte, si no el transporte público acaba saliendo aún más caro, pero un coche es demasiado caro, el seguro el primer año cuesta 2.000 euros en Irlanda. Todo esto son sacrificios que hemos tenido que hacer para poder ahorrar todo el dinero que estamos ahorrando. No es solo nuestro salario, sino lo que dejamos de gastar. Y luego, por ejemplo, en mi caso, yo voy a trabajar caminando, intento no gastar en transporte público porque es bastante caro. Tampoco tengo vicios como, por ejemplo, fumar, que aquí el tabaco es bastante caro también. Bueno, el alcohol también es carísimo. El alcohol es carísimo. Bueno, el tema comida supermercado está igual a España, en eso no hay problema.
Pero bueno, que no es que dejemos de hacer cosas, sino simplemente pues nos centramos en otras. Un poquito intentamos tener una balanza para poder conseguir nuestros objetivos. Sin acabar deprimidos aquí. Exacto. Entonces, vamos a decir lo que hemos ahorrado. Es un tema que un poco delicado, ¿no? Es un detalle delicado, pero creemos que puede ser útil para mucha gente que quiera perseguir un sueño similar y que les dé una idea de más o menos lo que les acabaría costando un barco en esas condiciones. Tengo que decir también que lo que hemos ahorrado es suficiente para comprarte un Beneteau o un Jeanneau o un Bavaria, que está en muchísimo mejor estado, es muchísimo más nuevo y sirve para lo que sirve. Para navegaciones oceánicas, personalmente no me dan suficiente confianza, pero con lo que hemos ahorrado os bastaría para ello. Pero queríamos un Amel porque creemos que es un barco superior en muchos aspectos a pesar de ser más antiguo. Lo que hemos ahorrado a día de hoy, contándolo todo, son unos 100.000 euros. Con ese dinero ya no disponemos de ello porque claro, nos hemos dejado 40.000 en el barco. Y aquí habrá gente que se ponga las manos a la cabeza y diga ¡oh! 100.000 euros por querer una casa. Bueno, nosotros somos así, nos gusta la idea, nos gusta vivir la experiencia, exprimir la vida y hacerlo ahora. Entonces creemos que ahora es el momento de tirar para adelante, cumplir las cosas que queremos, luchar por ello y hacerlo. Así que por eso estamos tan motivados, que bueno, y al final la motivación lleva a todas partes, ¿no? Si no hay motivación, pues nunca lo conseguiremos, pero así estamos. Entonces, de los 40.000 que ya hemos invertido, nos faltan unos 50.000 más para dejar el barco en condiciones de navegación, de los cuales ya hemos gastado también una parte, porque el motor ya lo hemos comprado, la electrónica y muchos otros recambios ya están comprados, y los que faltan por comprar y las velas, etcétera, etcétera, van a llegar a sumar esos 90.000. Con eso también incluimos el pago del boatyard donde el barco ahora mismo está y el seguro anual que se tiene que pagar. Y hay otro tema importante que no hemos contado, y es que como vivimos en Irlanda lo vamos a registrar aquí, lo vamos a abanderar aquí, y aquí no se paga impuesto de matriculación, que en España es un 12%. Sé que muchos pensaréis ya, pero también lo puedes abanderar en Polonia, etcétera, etcétera. Se puede, pero el hecho de que vivamos aquí nos legitima para poder abanderarlo sin tener ningún tipo de problema, y entonces más adelante parece ser que si lo queremos registrar en España, como ya lo habremos tenido aquí, no tendremos que pagar ese impuesto de matriculación porque ya habremos tenido ese barco a nuestro nombre viviendo fuera. Y bueno, que si nos equivocamos con esto, si tenéis comentarios, datos que aportarnos y tal, escribidlos en los comentarios, por favor. O corregirnos, por favor, porque también estamos aprendiendo. Exacto. Ya para terminar, algunas personas interesadas nos habéis preguntado acerca de la instalación eléctrica, fontanería, los techos y las paredes, que como ya visteis en los primeros vídeos arrancamos. Bien, pues la fontanería y la electricidad son críticos, por lo tanto entra dentro del presupuesto que vamos a destinar para arreglarlo antes de zarpar. ¿Por qué? Porque es crítico. Fontanería, los grifos de fondo, todos nuevos, de buena calidad, de cobre resistente a la corrosión, y todas las mangueras de agua y de desagüe las hemos tenido que cambiar. Luego la bomba de sentina, todo el tema de la electricidad, generación de electricidad a bordo, placas solares nuevas, como el motor es nuevo, el alternador lo es, y todo el sistema de gestión de la electricidad, baterías nuevas de litio, que ya contaremos cuáles hemos comprado, etcétera, etcétera. El interior del barco y tema tapicería, tema las paredes que habíamos quitado y todo esto, lo vamos a dejar para Dublín. No es crítico, es Exacto. una parte de belleza que ya trataremos más adelante porque no podemos dedicar más tiempo en Grecia para Exacto. este tema. También te preguntan, ¿cómo vamos haciendo para repararlo? Nosotros invertimos nuestras vacaciones para ir a Grecia. Entonces, de momento, hemos gastado pues casi un mes de vacaciones, porque el primer viaje fueron 10 días y el segundo 18. Y ahora volvemos a ir en un mes para estar otras 2 semanas. Os preguntaréis quizás cómo disponemos de tantas vacaciones. Pues claro, el año pasado con el COVID no gasté vacaciones y me dejaron acumularlas. Con Por la lo pandemia, tanto, sí. Han sido 2 años enteros de vacaciones acumuladas que ahora podemos disfrutar y las estamos dedicando a eso. Sí, y ya para terminar, ahora sí que sí. ¿Compartiremos la travesía o la haremos solos? Pues bueno, nuestra idea es compartirla, porque nos gusta compartir pues todas nuestras aventuras con nuestra gente y con gente nueva, porque somos así. También, obviamente, es importante el tema de las guardias. Si tenemos más gente, pues podremos estar más tranquilos, ¿no? Dormir un poco más, descansar. Y obviamente también necesitamos a gente que tenga experiencia, porque Daniela, a pesar de que va a poner todo su esfuerzo en aprender, no tiene mucha, entonces no podemos solo depender de ella y yo para una travesía tan larga. Si a alguno de los dos le pasa algo, no podemos estar con las manos vacías.
travesías. Efectivamente. Entonces necesitamos al menos otra persona experta durante todas las travesías que hagamos. Nuestra idea es compartirlo con la gente que quiera venir con nosotros. Así que eso es otra cosa importante, que si para el año que viene, el verano que viene, queréis ayudarnos a traer el barco a Dublín, necesitamos gente. Sí. Estáis invitados. Sí. Y poco más, ya estaría. Yo creo que con esto hemos contestado todas vuestras preguntas y si tenéis más, pues las dejáis por los comentarios. Ya crearemos otro vídeo contando todo esto. Suscribiros, like y campanita, lo de siempre. Y todas estas y historias. El domingo que viene empezaremos con el segundo viaje. Sí, para los despistados que no habéis visto y queréis ver el barco en el estado en el que estaba cuando lo vimos, os vamos a dejar por aquí arriba el link que lleva al primer vídeo, donde hay un pequeño clip del recorrido por el barco para que veáis cómo estaba. Y poco a poco vais a ir viendo los progresos, porque ya los hay. Nuestra idea es tener el barco aquí el verano que viene y lo vamos a conseguir. Correcto, Sí. lo haremos. Así que nada, muchísimas gracias por vernos, por suscribiros, por darle al like, por todas estas cosas, por compartir. La verdad es que nos gusta mucho y estamos súper agradecidos y contentos y motivados por seguir con esto. Así que no os olvidéis, cada domingo tendréis un vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós.